Comenzamos una semana más esta aventura apasionante de leer la Biblia en año y medio y emprendemos ya nuestra semana número 36, que no está nada mal, en que terminaremos el libro del Job con el desenlace final de una historia de dolor y sufrimiento que tantas preguntas e interrogantes suscitan aquel hombre y que también se nos transmiten a nosotros. Y a partir del jueves comenzaremos a leer el libro de los Proverbios, otro de los libros sapienciales cuyo nombre nos recuerda esas frases tan populares que hoy nos llegan desde Oriente por falta de conocimiento de nuestra propia tradición. Hoy muchos quedan seducidos por los pensamientos de escritores clásicos del Antiguo Egipto, de Mesopotamia o de la India, proverbios preciosos que todos escuchamos como un pozo de sabiduría y como una novedad, pero que olvidamos que también nosotros tenemos en la Biblia y en nuestra propia tradición cultural un amplio repertorio que se recoge en las Sagradas Escrituras. Y como tantas veces nos ocurre, mostramos seducción o fascinación por lo ajeno y no hemos descubierto el pozo de sabiduría que late en nuestros propios textos. Ciertamente, tenemos un enorme pozo de sabiduría en los libros sapienciales que podemos compartir cada día en las redes sociales, porque hay frases que son magistrales. Y como dice el libro de los Proverbios, referido a otro tema como es la fidelidad, bebe agua de tu propia cisterna. Pues vamos a comenzar a surtir nuestro corazón con este agua de la propia cisterna y a nutrirnos con esta sabiduría que es el libro de los Proverbios. Según el diccionario de la Real Academia, un proverbio es una sentencia, un adagio, un refrán. Y así este libro de los Proverbios se constituye como una colección de dichos o refranes que en algunos casos forman unidad con los anteriores y con los posteriores, pero que en otros casos son enseñanzas sueltas como frases lapidarias que conviene leer y releer para masticarlas y digerirlas, para comprenderlas y recordarlas, porque tienen un conocimiento muy profundo del ser humano, de la naturaleza y de los misterios de la vida. Veremos que el libro está tejido de diversas colecciones de proverbios que comienzan con un prólogo que dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para entender sentencias inteligentes, para adquirir disciplina y sensatez. Proverbios de Salomón nos dicen las Sagradas Escrituras, y es que es muy habitual a lo largo del texto atribuir algunos libros a alguno de los personajes bíblicos de gran importancia. Y por eso, el libro de los Proverbios, que es uno de los libros de la sabiduría, es atribuido a Salomón, que era precisamente el rey sabio y uno de los símbolos de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Era aquel rey que cuando comenzó a reinar y pudo pedir a Dios cuanto deseaba, no le pidió ni riqueza, ni oro, ni posesiones, sino sabiduría. Y por eso para los israelitas Salomón era el símbolo de la sabiduría, del conocimiento, de la sensatez. Era ese rey sabio que conocía los misterios de la vida y que sabía cómo conducirse y cómo juzgar rectamente. Por eso los proverbios se atribuyen a Salomón. Quizá alguno brotara de sus labios, pues como se indica en el capítulo 25, estos proverbios de Salomón fueron recogidos por los escribas en tiempos del rey Ezequías, que estuvo al frente del reino de Israel unos 200 años después de Salomón. Tras este prólogo, los primeros 9 capítulos guardan una profunda unidad entre ellos que se la otorga el redactor al introducir sucesivamente frases similares que convierten este libro en una serie de consejos dados por un padre a sus hijos para gobernarse rectamente en la vida. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre. Hijo mío, si aceptas mis palabras, hijo mío, no olvides mi enseñanza. Escucha la instrucción que te doy, hijo mío. Atiende a mi sabiduría. Presta atención a mi experiencia. Son distintas expresiones que se van repitiendo a lo largo de estos primeros 9 capítulos para presentarnos la sabiduría como un consejo del anciano a sus hijos, de aquel que tiene experiencia de la vida y quiere compartirla con las generaciones más jóvenes. Consejos sobre áreas muy diversas. Sobre la pereza. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso?, se pregunta el libro de los Proverbios. Instrucciones sobre las finanzas e incluso nos enseña a ser precavidos ante los riesgos de la seducción. La seductora o el seductor tiene miel en los labios. O cómo desarrollar hábitos sociales. No niegues un favor a quien lo necesita si está en tu mano concedérselo. Dichos y enseñanzas que nos ayudan a conducirnos en la vida y a adquirir la sabiduría profunda del corazón. A partir del capítulo 10 comienza una colección de proverbios que ya no tienen tanta unidad como los anteriores. Son proverbios aislados, sueltos, que se suelen componer de 2 versos paralelos que en unos casos son sinonímicos, en otros antitéticos y en otros sintéticos. Me explico. Los antitéticos son aquellos que contraponen una conducta con otra. Por ejemplo, el honrado se libra del peligro,
el malvado entra en su lugar. El insensato desprecia a su prójimo, el prudente se calla. Se contrapone una conducta con otra. Los sinonímicos son aquellos que se repite una misma idea en la primera frase y en la segunda. Más vale fama que riquezas, mejor estima que oro y plata. Y los sintéticos son aquellos en que el segundo verso amplía el pensamiento del primero. No lo repite, no lo contrapone, sino que añade algo nuevo. No hables palabras a oídos del necio, porque despreciará tus palabras sensatas. El hombre generoso será bendecido, pues comparte su pan con el pobre. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarla a la boca. Buena frase esta. Esta segunda colección de proverbios ocupa 12 capítulos y tras ella vienen otras colecciones más breves, como Las palabras de los sabios, que ocupa 2 capítulos y que comienza con esta invitación. Escucha y haz caso a las sentencias de los sabios. Presta atención a mi enseñanza. Te gustará guardarlas dentro y tenerlas a punto en tus labios. Una preciosa invitación para coger este libro de los proverbios y meternos a fondo en sus enseñanzas, que son fuente de sabiduría para nuestra conducta. Después hay otra colección de proverbios, llamada también Proverbios de Salomón, que ocupa 5 capítulos, y por último, otras 2 breves colecciones tituladas Palabras de Agur, hijo de Jaque, y Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó a su madre. El libro de los Proverbios, por tanto, está compuesto por una serie de colecciones distintas que se reunieron en el mismo libro en torno a los siglos III o IV a.C. y que vamos a leer a partir de esta semana. Algunos dicen que el libro de los Proverbios es el libro más profano de la Biblia porque las referencias a la fe, a la religión, a la presencia de Dios son escasas. Pero en estos dichos se recoge la sabiduría de Dios que ha de guiarnos en nuestra vida cotidiana. Y como dice uno de los proverbios, el que camina en la sabiduría, camina en el temor de Dios. Vamos por ello a sumergirnos en este libro apasionante y a continuar con esta aventura de leer la Biblia en año y medio.